Muy bien. Buenos días con todos, soy el doctor Víctor Pimentel. Vamos a tocar un tema bien importante sobre fármacos que usamos nosotros en reumatología muy ampliamente, que son los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides, y son medicamentos que también ustedes van a utilizar durante toda su práctica clínica. Lo importante de esta sesión es saber cuáles son inhibidores de COX-2, cuáles de COX-1, cuáles inhiben más COX-2 que COX-1, para qué sirven los glucocorticoides, y sobre todo en ambos es los eventos adversos, o sea, a qué pacientes tenemos que darle, a qué paciente hay que tener cuidado, y así. Entonces, vamos a empezar, siempre me gusta empezar con un caso clínico, con el cual vamos a discutir un poco, y después vamos a resolverlo con ya la clase terminada. El caso clínico dice que es un paciente varón de 65 años, antecedentes de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial. Acude a control por reciente diagnóstico de gota. Tuvo podagra derecha más aumento de volumen de rodilla izquierda. Inició tratamiento con colchicina, sin embargo, le ocasiona dispepsia y diarrea, inclusive con una sola tableta al día, por lo que el paciente lo suspende. Entonces, cambiando este caso clínico, tenemos dos preguntas. ¿Qué otros datos preguntaría sobre el paciente y por qué? Y el segundo es, ¿qué alternativas terapéuticas le ofrecería al paciente? A ver, ¿alguien que desee participar con la primera pregunta? A ver, si nadie participa, yo pregunto. Vamos a empezar por el final. A ver, Jimena. Jimena, algo con la primera pregunta? ¿Qué otros datos preguntarías sobre el paciente y por qué lo preguntarías? Jimena, Sí, doctor. buen día. Hola. ¿Qué otras cosas Buenos días, preguntarías sobre doctor. el caso? Diabetes control por reciente diagnóstico de gota. Incluso una tableta al día. Um, ¿Alguna pregunta adicional? O de repente para ti está todo claro, que también es válido, ¿no? O sea, ya no tienes otra pregunta y pasaríamos a la segunda alternativa. ¿Alguna idea, Jimena? ¿Alguna pregunta o para ti está claro? el, el tiempo del diagnóstico, doctor. Ya, muy bien, una buena pregunta. El diagnóstico fue hace 5 días. Y por eso fue a control, porque como no pudo tomar la colchicina porque le cae mal, entonces sigue con la gota, sigue con la podagra y el aumento de volumen de rodilla. Mm, ¿Podría ofrecerle por ahora uso de AINES? Aines, a ver, ¿cuál Aines? ¿Qué le ofrecerías? Eh, Celecoxib, Celecoxib, ya, muy bien. ¿Por qué le ofrecerías Celecoxib? porque tiene menor riesgo al daño a nivel digestivo. Ya, ¿y por qué tendrías que cuidarle a este paciente digamos, por qué tendrías que darle a él para evitar un daño digestivo? Si yo sigo tu lógica, yo diría en todo caso que todos los pacientes en general que tienen algún tipo de dolor, mejor le doy un Coxib. ¿Por qué? Porque todos tendrían pues a todos les tendríamos que proteger el estómago. Entonces ya no usaríamos ningún ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y las farmacéuticas se irían a la quiebra y solo daríamos el Coxib. ¿Para alguna cosa darías el Coxib solamente por la parte gástrica quizás o hay alguna otra cosa? Mm, Celecoxib era, Se le confiere un inhibidor de COX-2 selectivo, sí, de COX-2. claro, solamente por la parte gástrica. Entonces. Es una muy buena, como te digo, es válida tu respuesta, está muy bien, pero de ahí vamos a revisar si le podríamos dar COX-2, no le podríamos dar COX-2 y por qué podría recibirlo, no. A ver, vamos a preguntar a otro de tus compañeros. Por ahí alguien levantó la mano, pero creo que ya la bajó. A ver, Carol, cuéntame. Doctor, Carol, buenos días. a ver, un segundito, dame un segundito, espérate, no te encuentro. Ah, ya, dime, Carol. Sí, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto.
Bueno, creo que sería importante preguntar el tiempo, bueno, el tiempo que ha tenido la diabetes mellitus, la hipertensión Ya, arterial y qué medicamentos se está tomando para controlarlo. muy bien. Para la diabetes fue diagnosticada hace 5 años, la hipertensión la tiene hace 15. Para la diabetes se está tomando metformina con buen control de la diabetes, su hemoglobina glicosilada está en 5, su glucosa basal de la mañana en ayunas está en 95 y para la hipertensión está tomando losartán 50 miligramos mañana y noche y está tomando bisoprolol 2,5 miligramos por día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Entonces, teniendo en cuenta esos datos, ¿tienes alguna alternativa terapéutica? Carol, Sí, doctor, estaba ¿cuál sería tu viendo, alternativa terapéutica? sí, sí, yo también quería que repitan los Muy bien. fármacos. Para la diabetes toma metformina. Toma metformina 2 veces al día y está con un buen control porque su hemoglobina glicosilada es de 5 y su hemoglucotés de la mañana fue de 95 en ayunas. Y para la hipertensión toma losartán mañana y noche y bisoprolol media tablet. Bueno, de repente podríamos recetar corticosteroides para controlar la inflamación o el dolor Ya, que ha provocado. ya. A ver, corticosteroides. Corticosteroides es como decir AINES, es decir, es un grupo. ¿Cuál le darías? ¿Qué le darías? ¿Cuánto le darías? ¿Por qué le darías? Carol, Carol, ¿cuál sería entonces tu alternativa terapéutica? Me dices corticoides, de acuerdo, pero ¿qué corticoide? ¿Le darías vía oral? ¿Le darías endovenoso, subcutáneo? No sé, ¿le darías prednisona, eflasacort, dexametasona? ¿Por qué le darías glucocorticoides? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Quiere participar? Han dado dos alternativas. Han dicho, uno de sus compañeros dice, yo le daría Celecoxib porque quiero protegerle la mucosa gástrica. Muy bien, es una alternativa válida. Y su otra compañera dice, yo le daría corticoides basándome en los antecedentes y que los medicamentos que está tomando. No especificó la dosis o el tratamiento cuál, pero ella dice en general glucocorticoides, que también es una alternativa válida. ¿Alguien tiene alguna otra alternativa? ¿Algo quieren participar? A ver, por aquí. A ver, Eduard Quiroz. Edward, aquí comenta su compañera Katia por el chat, nos dice algo importante, bastante interesante. Pero es diabético, creo que no se usa corticoides. Ajá, vamos a ponernos en una situación. Supongamos que viene un paciente con lupus, ya tiene 60 años, lupus debut, y tiene, vamos a poner, una hemorragia alveolar difusa. Está mal, está en una hemorragia alveolar severa, está entrando ya a UCI porque la van a intubar. No le pulsaríamos por ser diabética, no le haríamos corticoides, dejaríamos ahí a ver qué pasa. No necesariamente es así, ¿ah? Ojo, uno puede tener diabetes y no necesariamente, no es contraindicación el uso de corticoides. Lo que sí tú tienes que ver, y eso lo vamos a ver justamente en la clase, es en qué ocasiones le tienes que dar y qué tienes que tener cuidado, qué tienes que vigilar en un paciente, pero no es contraindicación. Ojo, es una muy buena pregunta o un buen comentario el que dijo Katia. O sea, no se contraindica. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien más? Nadie más. A ver, no me respondió Edward, no está seguramente. A ver, Luis Alfonso Cruz. Luis Alfonso. Sí, doctor, le escucho. Hola Luis.
Como has escuchado durante la discusión, una de tus compañeras refiere darle Celecoxib para proteger la mucosa gástrica, otra de tus compañeras dice hay que darle corticoides en general. ¿Y tienes alguna opinión sobre eso? ¿Quieres algún otro dato? ¿Tienes alguna respuesta diferente? Doctor, lo que pasa es que recién me he conectado, no escuché el caso clínico. Ahí está el caso, está en la pantalla. Es justamente todo lo que está ahí, no hay ni más ni menos. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, lo que sí estaba escuchando era sobre el tratamiento con corticoides. Yo pienso que también es viable, por más Ya, que sea el paciente diabético. muy bien. Entonces estás de acuerdo con corticoides para darle al Sí, paciente. ¿Qué corticoide le darías? ¿Por qué dosis? ¿O qué vía? ¿Alguna idea? tal vez, tal vez prednisona por vía Prednisona, oral. ya, ya, muy bien. Es una buena alternativa, sí, muy bien. Si bien el tema no es gota, o sea, no vamos ahorita a discutir gota, pero vamos a ver algunas cositas por ahí. Gota creo que van a tocar en otra clase. Vamos a ver que hay varias alternativas de tratamiento. Ahora, entonces, aquí lo que es importante del caso es que tengamos en cuenta varias cosas. Uno, es un paciente de 65 años, es un paciente adulto mayor, eso es uno. Dos, es hipertenso y es diabético, ¿ya? Eso es importante. Aparentemente no tiene complicaciones por las ambas enfermedades, o sea, por ejemplo, no dicen si es no tiene nefropatía diabética, o nefropatía hipertensiva, o ha tenido infarto de miocardio, o ha tenido un stroke, no dicen nada de eso. Lo que hemos dicho es que sí tiene un buen control diabético porque tiene una hemoglobina glicosilada en 5, o sea que es normal, tiene una hemoglucotés basal en la mañana justo en esta consulta de 95, toma medicamentos de forma regular, pero no le cae bien la colchicina. Entonces tenemos que ver otras alternativas. Entonces acá tenemos, ¿qué le podemos dar? Le podríamos dar AINES, le podríamos dar glucocorticoides, entonces de acuerdo a eso vamos a poder determinar qué hacer. Y vamos a ver eso en la siguiente exposición. Un segundo. Agasa. Muy bien. Entonces vamos a ver antiinflamatorios y glucocorticoides. En cuanto a los AINES. Bueno, los AINES es el grupo de fármacos más prescritos. Es lo que más van a usar ustedes en su práctica clínica. Nosotros como reumatólogos lo usamos bastante, pero igual el internista, el médico general, los ginecólogos, los endocrinólogos, neurólogos, todos lo usamos. Es por eso es que es el más amplio en todos los usos. Es el primer escalón terapéutico para el dolor. Claro, porque si un paciente tiene dolor, primero damos AINES. Si no le calma, seguiremos el segundo escalón, que quizás son los opioides débiles, como el tramadol. Si no calma, pasamos al tercer escalón, que son opioides más fuertes, por ejemplo, la morfina, la oxicodona, etc. Entonces, es la base, es el primer escalón en una escala terapéutica para el dolor. Propiedades de los AINES, muy bien. Es antiinflamatorio, no esteroideo. Entonces, antiinflamatorio, o sea, es antiinflamatorio, es analgésico, pero también tiene en algunos casos funciones antipiréticas. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno se usa para la fiebre, en adultos, niños, etc. Mecanismo de acción. Básicamente su mecanismo es porque bloquean la formación, perdón, de las prostaglandinas, pero esto tiene un doble filo. ¿Por qué? Porque si bien bloqueamos la formación de prostaglandinas y calmamos el dolor, calmamos la inflamación, bajamos la fiebre, este bloqueo de prostaglandinas también va a llevar a un evento adverso. Por ejemplo, su compañera Jimena dijo, bueno, yo le doy el Celecoxib porque es un inhibidor de COX-2 selectivo y por lo tanto no voy a hacer daño estomacal. ¿Por qué se dice esto? Claro, porque el COX-1, como vamos a ver más adelante, es una de las enzimas que está constitutiva dentro del estómago y ayuda a la producción de moco y por eso protege la mucosa gástrica. Pero si nosotros inhibimos, por ejemplo, COX-1 y COX-2, se me ocurre, con un ibuprofeno, inhibimos esta COX-1 y por lo tanto vamos a tener que el estómago va a tener mucho más riesgo de hacer algún tipo de gastropatía. Entre ellas la complicación más severa, por ejemplo, una hemorragia digestiva por una úlcera péptica. Entonces, vemos que por un lado mejoramos el proceso inflamatorio, pero por el otro podemos tener eventos adversos. Su metabolismo es más del 95% unido a proteínas plasmáticas, hay biotransformación hepática y su eliminación es renal, pero eso no es dializable, o sea, si nos damos mucho diclofenaco y hace algún tipo de problema, si lo dializas no lo va a limpiar, salvo que sea aspirina. Y algo importante es que sí cruzan la barrera hematoencefálica. Su absorción es de 2 a 3 horas y si bien algo importante, y esto es casi siempre los pacientes te preguntan, doctor, mire, yo tengo mi problema gástrico, me están dando antiácido, ¿va a haber algún problema con mi pastilla?
¿qué le podemos decir? Miren, los antiácidos retrasan la absorción. Ojo, retrasan, pero no disminuyen su absorción. Eso es importante en cuanto a los... Acá está el mecanismo de acción. Como sabemos, en las células en general tienen en su membrana fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos en un proceso inflamatorio, a través un momentito voy a ponerle acá el puntero. ¿Se ve el puntero? Quiero que alguien me comente si se ve el puntero. Sí, doctor. Ok, Se ok. ve. Ok, entonces en la membrana vemos que hay los fosfolípidos. Y si hay un proceso inflamatorio, a través de esta fosfolipasa 2, que es una enzima, se va a transformar en ácido araquidónico. Acá hay dos vías. Una vía es de la lipoxigenasa, que la va a transformar en leucotrienos. Los leucotrienos no los vamos a tocar, si bien son parte del proceso inflamatorio, vamos a ver que los leucotrienos tienen también una función en otra enfermedad, que es el asma, por ejemplo. En el asma se producen muchos leucotrienos y eso genera el broncoespasmo, ¿no? La broncoconstricción, y eso hace el problema asmático. Por eso que hay medicamentos antileucotrienos en ese caso. Pero por el otro lado, que es lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad, a través de dos enzimas que son la COX-1, COX-2, que son ciclooxigenasa 1 y 2, se van a transformar a prostaglandinas. Y estas prostaglandinas son varias: la prostaglandina E2, la prostaciclina I2, el tromboxano A2 y la prostaglandina G2. Vamos a ver que cada una tiene una función. Acá vemos nuevamente el mismo gráfico, pero en este caso es así en línea recta. Vemos el ciclooxigenasa, se transforma en la prostaglandina y esta transforma a diferentes prostaglandinas. Ahora, es importante saber cuál función tiene la ciclooxigenasa 1 y la 2, que no son la misma. Y acá vemos que son COX-1 y COX-2, pero también hay una COX-3. Esta la vamos a ver un poquito en un ratito. Vamos a centrarnos en la COX-1 y COX-2. La COX-1 es constitutiva. ¿Qué significa eso? Que está, por decirlo en palabras fáciles, pertenece a la célula o al tejido que se evalúa, que está ahí inherente. Por ejemplo, el tubo gastrointestinal. El COX-1 está en las células de la mucosa gástrica. Entonces, ya está ahí, ya está creada, no necesita ser sintetizada, por decirlo así. Está también en el riñón y está también en las plaquetas como el tromboxano A2. Entonces, esta COX-1 es importante porque como pertenece ahí, tiene ciertas funciones. Por ejemplo, en el tubo gastrointestinal, en el estómago, la COX-1 va a tener una función de formar va a formar moco en la parte del estómago. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a proteger al estómago de los ácidos gástricos que se están produciendo. Entonces, tiene una función, digamos, buena, ¿no? Y por eso es que tanto es constitutivo. Mientras que la COX-2 es inducible. ¿Qué significa? Que esta COX-2 va a generar en el momento del proceso inflamatorio. Y por lo tanto tiene que ver mucho con la inflamación a través de los macrófagos y las plaquetas, pero también se puede inducir en el endotelio vascular a través de la prostaciclina. Y esta prostaciclina tiene una función antitrombótica. Es decir, que la COX-2 va a ayudar a tener función de evitar que se formen trombos, se formen coágulos. Es decir, tiene una función buena, evitar esta formación de trombos y coágulos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo inhibo la COX-1, inhibo la protección gastrointestinal y por lo tanto voy a tener algún problema secundario, como dijimos la úlcera péptica. Si yo inhibo la COX-2, ¿qué pasa? Ya no tengo la función antitrombótica y por lo tanto tengo mayor riesgo trombótico y por lo tanto esto me puede generar, por ejemplo, infarto de miocardio, strokes. Sin embargo, actualmente se ha descubierto que hay una COX-3 y esta COX-3 está presente en el sistema nervioso central. ¿Y cuál es el efecto básico de esta COX-3? Que tiene el efecto antipirético. Entonces, como hemos visto, algunos AINES atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden tener función a nivel de COX-3. Pero ¿cuál es un inhibidor básicamente COX-3? Es el paracetamol. Por eso es que como el paracetamol no inhibe COX-1 y COX-2 de forma adecuada, es que el paracetamol no se considera un antiinflamatorio no esteroideo, o sea, no es un AINE. Por lo tanto, recordemos, paracetamol no es un AINE, está fuera y básicamente su función es inhibición de COX-3 a nivel del sistema nervioso central y su función es antipirética. Acá tenemos otro ejemplo mucho más bonito, mucho más adecuado y espero que esto lo entiendan mucho mejor. Miren, tenemos el ácido araquidónico que a través de la COX va a transformarse en diferentes prostaglandinas de acuerdo al órgano. Por ejemplo, vemos la mucosa gástrica que tiene básicamente COX-1. Estas COX van a transformarlo hacia prostaglandinos. ¿Y qué función tiene en el estómago esta prostaglandina? La protección gástrica. Entonces, secreta más moco, protegiendo el estómago, secreta más bicarbonato, entonces siendo como una especie de buffer
para evitar, digamos, el daño por el ácido gástrico y aumenta el flujo sanguíneo a la mucosa. ¿Qué pasa si aumenta el flujo sanguíneo a la mucosa? Hay una mayor absorción de este ácido gástrico y por lo tanto va a haber menos o una menor limitación del daño gástrico por las mismas enzimas o el mismo ácido gástrico. Entonces tiene una buena función. Pero ¿qué pasa si yo le doy un AINE? Entonces inhibo el COX-1 y ¿cuál va a ser mi efecto inhibitorio? Úlceras pépticas y en el peor de los casos un sangrado gastrointestinal. Pasemos al riñón. En el riñón hay COX-1 y hay COX-2. Y esto va a formar la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. ¿Qué funciones tienen? Miren, tiene una función de vasodilatar la arteriola aferente y esto va a aumentar el filtrado glomerular, por lo tanto disminuye también los electrolitos, disminuye la presión sanguínea y disminuye o aumenta, perdón, la excreción de sodio y agua. Entonces, si cuando recuerdan fisiología, si nosotros eliminamos sodio, el sodio jala agua y por lo tanto va a disminuir la presión arterial en los pacientes. Y eso va a ser algo fisiológico para mantener nuestra presión arterial. Pero ¿qué pasa si lo inhibimos con un AINE? Entonces va a pasar lo contrario. Retengo sodio y potasio. Si yo retengo sodio, sodio jala agua y por lo tanto aumento más mi intravascular y por lo tanto tengo mayor riesgo de hipertensión, como está aquí. Y otro de los riesgos es que también puede haber daño o injuria renal per se. Ahora vamos en esta otra parte, el cardiovascular, importantísimo. Cardiovascular tenemos COX-1 y COX-2. En COX-1 vamos a ver que COX-2 vamos a producir dos prostaglandinas, la I2 y el tromboxano A2. Por un lado tenemos en el endotelio vascular que se va a definir básicamente por la producción de COX-2, como vimos, es inducible a nivel de la vasculatura. Y esta COX-2 que va a producir vasodilatación y va a producir inhibición de la agregación plaquetaria, o sea, funciona bien, elimina los trombos, por decirlo así. Pero a nivel de las plaquetas, más bien va a haber más producción de COX-1 y va a producir tromboxano 2 y esta tiene una función de vasoconstricción. Entonces tenemos que ambas, tanto COX-2 y COX-1, va a haber digamos, una adecuada simbiosis, por decirlo así, va a haber una adecuada formación tanto de vasodilatación como vasoconstricción. Va a estar esto de forma equilibrada, por decirlo así. Va a ser forma más adecuada de decir, está equilibrado. Está en homeostasis, que es lo que es el término médico adecuado. Pero, ¿qué pasa si yo inhibo COX-2 más que COX-1? Porque como ambos están en una misma condición, si yo inhibo por igual, no va a pasar mayor problema. Pero si yo inhibo más COX-2 que COX-1, ¿qué va a pasar? Si inhibo más COX-2, ya no produzco vasodilatación, produzco vasoconstricción. Y ya no voy a tener este efecto de la inhibición de agregación plaquetaria. Entonces voy a producir más bien mayor riesgo de agregación plaquetaria. Pero como inhibo más COX-2, en el otro caso COX-1 produciría vasodilatación, pero este efecto va a ser mucho menor. Por lo tanto, gana más la vasoconstricción que la vasodilatación y por lo tanto tengo más riesgos de strokes y más riesgos de infarto de miocardio. ¿Por qué es importante esto? Porque hay medicamentos, hay AINES que tienen inhibición COX-2 y COX-1, digamos similar, mientras que otros predomina más el COX-2 que COX-1, y hay otros que inhiben selectivamente solamente COX-2. Acá hay otro tipo interesante, donde vamos a ver todos los antiinflamatorios. Por ejemplo, acá vemos el ácido araquidónico que produce COX-1, COX-2 y COX-3, y los AINES van a inhibir los no selectivos COX-1 y COX-2, mientras que los inhibidores selectivos de COX-2 inhiben obviamente solo COX-2. Esto es, digamos, teórico también, ¿eh? Ojo, no es que por yo tener un inhibidor selectivo COX-2 ya no inhibo COX-1. Sí lo inhibe, pero es muy, muy poco, pero como es muy poquito, prácticamente se le llama inhibidor selectivo de COX-2. Pero los glucocorticoides también son antiinflamatorios. Los glucocorticoides van a inhibir básicamente la vía de COX-2. Pero como vemos acá, COX-3 va a ser inhibido básicamente por el acetaminofén. Y como dijimos, el acetaminofén o el paracetamol no es un AINE. ¿Debido a qué? Si bien inhibe las dos COX-2, las inhibe solamente en un 50%. Entonces su efecto no es muy intenso. Por lo tanto, su actividad antiinflamatoria es pobre y básicamente es un antipirético COX-3. Por lo tanto, paracetamol no es un AINE. Eso ténganlo claro. AINES son otros. Muy bien, ahora ya viendo toda la parte de fisiología y de la farmacología, vamos a ver los grupos terapéuticos. Por ejemplo, el grupo terapéutico tenemos los salicilatos, entre ellos el más conocido, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, que lo usamos en muchas cosas. La aspirina, por ejemplo, se usa para dolor, muchos lo usaban para, por ejemplo, migraña,
se usa actualmente a dosis bajas como prevención primaria y prevención secundaria de eventos cardiovasculares como infartos de miocardio, como strokes. Tenemos por otro grupo las pirazolonas, como entre ellas el metamizol. Si se dan cuenta, acá le he agregado el metamizol yo con mi teclado en rojo. ¿Por qué? Porque el metamizol es un medicamento que nosotros aquí en Perú ampliamente lo usamos. Lo usan mucho, por ejemplo, en niños para la fiebre, lo usan en adultos también, algunos también para el dolor. Sin embargo, en otros países como en Europa o en países como Estados Unidos, no se usa el metamizol por alto riesgo de agranulocitosis. El metamizol tiene ese riesgo, si bien no es muy alto, de todas maneras siempre está latente. Por lo tanto, esos países lo han prohibido, siendo que tienen otras alternativas para manejar la fiebre o dolor. Sin embargo, en nuestro país aún utilizamos. Recuerden, el metamizol tiene alto riesgo de agranulocitosis, que significa una disminución muy marcada, muy severa de los neutrófilos, lo cual te llevaría pues a riesgo de infecciones severas. Entre los indolocéticos tenemos el más conocido, la indometacina, que si ustedes van a la farmacia y preguntan si tienen indometacina, en las farmacias no lo van a encontrar. Muy raro, es algo extremadamente raro. En el Seguro Social sí lo tenemos, pero es un medicamento que muchas lo usan para el manejo de las espondilitis anquilosantes, porque tiene un potente efecto antiinflamatorio. Sin embargo, hay otras alternativas, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, en espondilitis anquilosante un naproxeno, un diclofenaco, etcétera. Entonces, también se usa, pero digamos que ya está un poquito de desuso, por decirlo así, ¿no? En los arilacéticos, lo más conocido, el diclofenaco, que está ampliamente usado, el aceclofenaco, que también es muy parecido, pero que no encontramos aquí en Perú. En cambio, en otros países sí lo venden. Por ejemplo, actualmente con esto de la migración venezolana, muchos de estos pacientes usaban aceclofenaco. Yo tengo pacientes que tienen problemas como artritis reumatoide o las espondiloartropatías, que son venezolanos y ellos usaban el aceclofenaco, pero aquí en Perú al menos no lo tenemos. En cuanto a los arilpropiónicos, tenemos muy conocidos el ibuprofeno, que se usa para la fiebre, para el dolor, niños, adultos, el naproxeno, un buen medicamento antiinflamatorio, tenemos el ketoprofeno, que es muy bueno, se usa para el dolor, tanto dolor, digamos, dolores, digamos, de leve a moderados, como dolores severos oncológicos inclusive. Y los oxicants, los conocidos el piroxicam y el meloxicam, que tienen una ventaja que se puede tomar una vez al día, ¿no? Aunque, por ejemplo, el diclofenaco, si bien es cierto, nosotros lo podemos tomar 30 miligramos cada 8 o cada 12 horas, hay también, digamos, nuevas versiones que son diclofenacos de liberación prolongada, que se puede tomar inclusive una vez al día. En los fenamatos tenemos el ácido mefenámico y meclofenamato. Eso no se usa mucho, no lo tenemos muy amplio, pero, por ejemplo, las señoritas lo usan mucho porque es indicado para los dolores menstruales, ¿no? Y los otros grupos terapéuticos, los inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib, el etoricoxib y el lumiracoxib. El lumiracoxib actualmente está ya descontinuado, fue retirado del mercado debido al alto riesgo que tenía de eventos cardiovasculares. El etoricoxib, por ejemplo, en Estados Unidos no está aprobado por la FDA, mientras que en Europa y en América del Sur, como en países como nosotros, sí se usa a pesar de esa restricción. Entonces sí lo tenemos. Y el celecoxib sí se usa ampliamente en muchos países, prácticamente en todo el mundo. Ahora, estos medicamentos también dependen, su vida media va a ser, digamos, también su posología. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico es de vida media corta, por eso es que a veces hay que darlo muchas veces al día, aunque si nosotros lo usamos para prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares, se usa una vez al día con el almuerzo. Por ejemplo, en los indolacéticos, la indometacina sí tiene una vida media corta. Por ejemplo, en los pacientes que son diagnosticados con espondilitis anquilosante, nosotros damos indometacina, 2 tabletas de 25 miligramos cada 8 horas. O sea, es bastante dosis, 150 miligramos en total, y hay que dar muchas veces al día, y a veces el paciente por eso es que no tiene un buen compliance con el tratamiento, o sea, no lo cumple cabalmente. En cuanto a los arilacéticos, tenemos el diclofenaco, que es de vida media corta, como les dije, si hay que tomarlo cada 8 o cada 12 horas, aunque ya hay una versión de liberación prolongada, que es de 100 miligramos. En los arilpropiónicos, el ibuprofeno, claro, el ibuprofeno hay que tomarlo cada 6 a 8 horas, el ketoprofeno también hay que tomarlo cada 6 a 8 horas, aunque también el ketoprofeno tiene una versión que es de, digamos, de liberación prolongada, que hay que tomarlo cada 12 horas. En cambio, el naproxeno sí se toma solamente cada 12 horas. Naproxeno en dosis hasta de 550 miligramos cada 12 horas.
Los oxicans, como le dije, peroxicam o meloxicam, sí tienen vida media más larga, por lo tanto se usa cada 24 horas. Y los inhibidores selectivos de la COX-2 sí, pues como el etoricoxib, que se usa cada 24 horas, o el celecoxib de 200 miligramos, que podemos usarlo cada 12 horas, o hay también una versión de 400 miligramos que se usa cada 24 horas. Ahora, como vimos, la selectividad COX-2 va a depender. Cuando vimos en el cuadro de los eventos adversos cardiovasculares, cuando se inhibe más COX-2 que la COX-1, tenemos mucho más riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces vamos a ver la especificidad de estos AINES. Por ejemplo, COX-1 específico es la baja dosis de aspirina. Entonces, si tomamos un poquito de aspirina, es COX-1 específico, por eso hay que tener mucho cuidado con el estómago, por eso lo damos después del almuerzo para evitar problemas. COX específico, o sea, que inhiben COX-2 y COX-1 de forma similar, ibuprofeno, naproxeno, indometacina. Sin embargo, COX-2 preferencial, o sea, que inhiben más COX-2 que COX-1, es el meloxicam, el diclofenaco. Interesante, por eso es que hay que tener cuidado del diclofenaco, meloxicam, a aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto. Y el COX-2 específico, básicamente, celecoxib o etericoxib, en general, los inhibidores de COX-2. Ahora, vamos a ver los eventos adversos. Los eventos adversos son varios que hemos visto según la inhibición del tipo de COX. En gastrointestinal, dispepsia, úlceras gastrointestinales, tenemos el sangrado gastrointestinal o la perforación, que sería lo más severo. En los cardiovasculares, edema por la retención de líquido, hipertensión, falla congestiva, infarto miocardio, stroke o eventos tromboembólicos, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad arterial periférica, ¿no? Es uno de los casos. En la parte de nefrotoxicidad tenemos pues desbalance hidroelectrolítico porque eleva la cantidad de sodio, vamos a ver edemas, puede disminuir la retención, puede disminuir la filtración glomerular debido a que inhibe o vasoconstriñe la arteriola aferente y por lo tanto va a haber mayor retención también de líquido. Y podemos tener necrosis papilar renal, nefritis intersticial aguda o enfermedad renal crónica por el uso crónico de los antiinflamatorios. ¿Por qué se dan estos cuadros gastrointestinales? Ya lo hablamos hace un momento, por disminución de la COX-1, que va a disminuir el flujo sanguíneo, disminuye la protección gástrica, por lo tanto eso va a dar injuria gástrica. Este cuadrito es bien importante, es bien interesante. Si gustan, me mandan un email o me mandan un WhatsApp, yo se los puedo pasar. Es un artículo bien interesante sobre el uso de los antiinflamatorios. Y este riesgo gastrointestinal se va a dar más en los 3 primeros meses. Hay que tener cuidado, por eso muchos pacientes toman antiinflamatorios por corto tiempo. Por ejemplo, si vienen por una lumbalgia, probablemente en 7 a 10 días suficiente. Pero si bien en 7 a 10 días el riesgo es menor, también puede haber riesgo de sangrado, pero hay ciertos factores que van a aumentar este riesgo. Pero si yo doy mucho más, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, los pacientes con espondilitis anquilosante, con osteoartritis, ellos toman mucho más. Entonces, mientras más tiempo toman, mayor riesgo tienen de sangrado. Pero también es importante que es dosis dependiente. No es lo mismo dar diclofenaco 50 miligramos que dar diclofenaco 150. O sea, mientras más dosis doy, mucho más riesgo tengo de sangrado. Pero vemos que el riesgo va a depender también del tipo de medicamento. Por ejemplo, el celecoxib tiene un riesgo de 1.4 de sangrado gastrointestinal. Sin embargo, si yo le doy un ibuprofeno, el riesgo aumenta a 2.6. Si yo le doy piroxicam o meloxicam, el riesgo aumenta a 9.9 veces más que dar solamente un celecoxib. Pero si yo doy ketorolaco, el ketorolaco aumenta hasta 14 veces más el riesgo gastrointestinal. Por eso hay que tener mucho cuidado con ciertos medicamentos que aumentan este riesgo. No significa que no puedo usar ketorolaco. Claro, úsalo. Pero tienes que saber en qué paciente debes usarlo y en qué paciente no. Ahora, este cuadrito nos va a qué factores de riesgo tenemos que evaluar en un paciente para ver si le podemos dar AINES o no y qué estrategias hacemos para proteger. Por ejemplo, factores de riesgo establecidos para yo tener una úlcera gastrointestinal inducida por AINES es edad avanzada, es decir, más de 65 años. Si el paciente tiene más de 65 años, ten cuidado, tiene riesgo de historia de úlcera complicada o no complicada. O sea, complicada es, por ejemplo, que se haya perforado o no complicada es que haya sangrado, por ejemplo, solamente. Uso concomitante de anticoagulantes, por supuesto. Si es un paciente que está anticoagulado porque, no sé, se me ocurre, tiene un síndrome antifosfolípido o porque tuvo eventos, tuvo algún evento cardiovascular serio como un stroke, entonces el dar AINES aumenta el riesgo de sangrado. Los desórdenes sistémicos serios, por ejemplo, si tiene una sepsis, dar AINES aumenta el riesgo de úlcera gastrointestinal. ¿Por qué lo aumentaría? ¿Alguien tiene una idea?
de por qué el AINE aumentaría el riesgo de úlcera en un paciente con sepsis? A ver, ¿alguien que quiera participar o le pregunto? A ver, vamos a ver de esta lista. Diana Carolina, ¿tienes una idea por qué en un paciente con sepsis yo le doy AINES más riesgos de una úlcera gastrointestinal? Diana, muy bien, no participa. A ver, Marco Muñante. Buenos días, doctor. Hola Marco, dime, ¿tienes alguna idea por qué en un paciente con sepsis o con un shock séptico, por ejemplo, darle un AINES aumentaría el riesgo de úlcera péptica? La verdad, doctor, no he visto, Hagamos, no sabía cómo relacionarlo. ya, listo, hagamos un ejercicio contigo. Recordemos que dijimos que la COX-1 ayudaba a aumentar el flujo sanguíneo en el estómago, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros le damos un AINE, inhibiríamos este flujo y por lo tanto aumentaría el daño. ¿Y qué pasa en una sepsis? ¿Qué pasa en un shock séptico? Se distribuye el líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque está bajando la presión, entonces el líquido se empieza a distribuir en los órganos nobles. Entonces, el hecho de tener ya shock séptico inhibe o disminuye el flujo sanguíneo hacia el estómago. Entonces ya tienes un riesgo ahí, tienes menos riesgo sanguíneo, por lo tanto tienes más riesgo de úlcera péptica. Y si le agregas el AINE, aumentas mucho más el riesgo. Por eso en los pacientes con cuadros hay que evitar el uso de AINES. Otro es altas dosis o múltiples AINES. No se recomienda usar dos AINES, ¿ah? O sea, por ejemplo, está con ibuprofeno, le duele más, ya toma ibuprofeno con naproxeno. No, eso no se recomienda. El usar dos AINES juntos no va a aumentar la potencia. Entonces, no se recomienda usar eso. Pero ¿cuál se refiere a múltiple uso de AINES? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo un infarto de miocardio y está tomando aspirina como prevención secundaria, yo le agrego un naproxeno, ahí estoy aumentando un poco más el riesgo porque son dos AINES concomitantes. ¿Qué otros factores son? Pero son posibles, o sea que pueden tener alguna implicancia, aunque no es muy claro, es que si es paciente fumador, si consume alcohol o si tiene infección concomitante con Helicobacter pylori. ¿Y qué hacemos en un paciente que tiene estos riesgos y que nosotros queremos darle AINES? Pues una de las alternativas importantes es agregar inhibidor de bomba de protones. Ojo, no se le da a todos los pacientes. No es que, ya te voy a dar diclofenaco por una semana, sabes que tome omeprazol por si acaso. No se da nada por si acaso. Se da de acuerdo a los riesgos. Si es un paciente joven sin ningún antecedente, solamente dale el diclofenaco, que lo tome después de alimentos y punto, no tienes que darle un omeprazol. Pero en un paciente de 65 años que está tomando aspirina, probablemente sí le tengas que dar porque estás con un factor de riesgo establecido. Misoprostol es una muy buena alternativa. Recordemos que el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E2 y por lo tanto va a ayudar a producción de más moco, más flujo sanguíneo y por lo tanto va a proteger, ¿no? O el uso inhibidor de FOX2 selectivos, ¿no? Como el Celecoxib o, por ejemplo, el etoricosib. Como dijo su compañera, su compañera Jimena, yo le daría Celecoxib. Yo no le daría el Celecoxib por el problema para proteger la glucosa gástrica. ¿Por qué? Porque este paciente que estábamos discutiendo no tenía problemas gástricos aparentemente. Le daríamos más básicamente por el cuadro cardiovascular, ¿no? En cuanto a renales, hablamos de disturbios hidroelectrolíticos, deterioro de función renal, nefritis intersticial, hipertensión. Hay que tener cuidado con los pacientes en riesgo. Pacientes con hipoperfusión renal, por ejemplo, los pacientes que dijimos, shock séptico es uno de ellos, ¿no? O con deshidratación o hipovolemia. Los pacientes adultos mayores también ya tienen un cierto grado de disfunción renal, entonces en ellos también hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos factores de riesgo para toxicidad renal, depresión de volumen como deshidratación, shock séptico, falla congestiva severa, hay que tener mucho cuidado, o la cirrosis hepática. Y algunos que son riesgo leve a moderado son enfermedad renal intrínseca, como nefropatía diabética o hipertensiva. Nuestro paciente, recordemos, me preguntaron, no tiene nada de eso. Y algunos posibles riesgos son la edad avanzada, que no necesariamente nos va a aumentar el riesgo. Y en cardiovasculares, recordemos los gráficos anteriores y acá lo resumen. Recordemos que estos dos va a ayudar a mantener, digamos, la función renal adecuada y va a tener una función de vasodilatación y va a prevenir la agregación plaquetaria, o sea, inhibe la agregación plaquetaria. Mientras que la COX-1 produce vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa si yo inhibo con la COX-2 más que COX-1, por ejemplo, con un meloxicam? Por lo tanto, voy a tener vasoconstricción,
a mayor agregación plaquetaria, y esta COX-1, si bien nos va a ayudar vasodilatación, es muy débil, por lo tanto voy a tener más vasoconstricción y más agregación plaquetaria. Por eso hay que tener mucho cuidado con los COX-2 que son más selectivos directamente digamos, que inhiben selectivamente COX-2 o que tienen mayor preponderancia por COX-2 que COX-1, como meloxicam o diclofenaco. Ahora, entonces, esto es importante. ¿Cómo yo evalúo a un paciente y le voy a dar un AINE? Tengo que evaluar dos cosas. El riesgo cardiovascular, o sea, su perfil cardiovascular y su perfil gastrointestinal con los factores de riesgo que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, para cardiovascular, si tiene enfermedad tiene enfermedad coronaria estable, por ejemplo, este paciente tiene un antecedente de infarto de miocardio o tiene un antecedente de stroke, eso ya es una enfermedad coronaria establecida. Dos, evaluar si está tomando una terapia profiláctica con aspirina a dosis baja, ¿no? Hay que tener en cuenta eso porque eso ya es un AINE más en el tratamiento. Y el otro es ver si tiene y estimar el riesgo cardiovascular a 10 años y si este es más del 20%. Y lo otro es evaluar los riesgos gastrointestinales, es decir, si tiene edad de más de 65 años, si tiene evento gastrointestinal alto previo, es decir, lo que dijimos, una úlcera gástrica complicada o no complicada, y si está usando al momento aspirina como profilaxis, en este caso, por ejemplo, cardiovasculares, si está usando corticosteroides también, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, o está usando anticoagulantes. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos a ver si tiene un riesgo cardiovascular alto o riesgo cardiovascular bajo. Si es alto, es decir, tiene estos factores, entonces naproxeno es preferido. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en los cuales se ha evaluado los diferentes AINES y se ha visto que el naproxeno es aquel que tiene menos riesgo de eventos coronarios. Pero, aunque este estudio ha sido más o menos publicado en el año 2012, 2013, si no me equivoco, hay un estudio publicado en el New England en el año 2019, en el cual en pacientes con osteoartritis el uso de celecoxib, naproxeno y me parece que también estuvo el ibuprofeno. Y se vio que ambos tienen el mismo perfil de riesgo cardiovascular. O sea, el naproxeno no es tan santo como se le está vendiendo, pero esta guía aún lo nombra. Entonces, tengan mucho cuidado, pero el naproxeno, digamos, entre todos, es el preferido para los pacientes con algún riesgo de cardiovascular alto. Muy bien, pero evaluemos otra cosa. Evaluemos, si tiene un riesgo gastrointestinal alto, o sea, tiene antecedentes de úlcera, o está tomando corticoides a la vez, o está tomando anticoagulantes, entonces, naproxeno no va, lo tienes que evitar. Entonces tienes que usar, ahora, si no puedes evitarlo porque no tienes otra alternativa, pues agrégale un inhibidor de bomba de procesión omeprazol o agrégale misoprostol. Hay que tener mucho cuidado con el misoprostol, básicamente en pacientes mujeres jóvenes. Recuerden que el misoprostol es un inductor de aborto. Entonces, si estamos en un paciente joven, no sé, de veintitantos años, que tuvo un antecedente de úlcera y queremos darle algún tipo de protección gástrica y no quiere omeprazol y le vamos a dar misoprostol, tengan cuidado porque es un inductor de aborto. Entonces, tienen que descartar que no esté embarazada. Obviamente, eso no nos importa en un paciente de 60 años. Una mujer de 60 años no va a estar embarazada. Pues. Entonces, eso es básicamente en una paciente joven. Ahora, si el riesgo gastrointestinal es promedio, pues el naproxeno puede continuar y si está usando aspirina, pues agrégale el inhibidor de pompa de protones o el misoprostol. Pero vamos a ver por el otro lado, supongamos que el riesgo cardiovascular es promedio. Entonces puedes darle cualquier AINE que así se te ocurra. Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, oxicam, no lo sé, o un inhibidor de selectivo de COX-2. Pero si tiene un alto riesgo gastrointestinal, es decir, tiene pues las antecedentes que vimos como úlceras o está tomando corticoides, pues es mejor utilizar un AINE no selectivo como cualquiera de los que nombramos, pero añadido a un inhibidor de bomba de protones o usar un COXIB, es decir, un celecoxib, un heterocoxib. Pero si el riesgo gastrointestinal es promedio, pues usa el AINE no selectivo que solo se te ocurra. Entonces, cualquier paciente que ustedes van a usar AINE, de preferencia pacientes adultos mayores, hay que evaluar riesgo gastrointestinal y riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es alto, naproxeno, pero tiene también a su vez riesgo gastrointestinal alto, de preferible usar un COX-2 o de preferencia usarlo siempre con un inhibidor de bomba de protones.
Los riesgos hepáticos, puede haber elevación de transaminasas transitoria con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. El 15% es borderline, que significa que la elevación es, digamos, muy poca, casi están en los límites superiores. Pero el 1% de pacientes puede tener una elevación significativa, o sea que se eleve 2 a 3 veces más del valor normal. Y esto sucede más con el uso de diclofenaco. Por eso hay que tener cuidado cuando transaminasas, preguntarle a los pacientes qué están tomando. Si toma diclofenaco, esa podría ser una de las explicaciones. Y hay que tener en cuenta que se eleva más en los 6 primeros meses de uso. Hepatitis severa se ve más con riesgo de diclofenaco e indometacina. Falta un medicamento importante, el ketorolaco. El ketorolaco es un medicamento analgésico potente, es muy bueno, muy, muy bueno. Cuando tengas un paciente con mucho dolor, y puedes darle AINES, puedes darle el ketorolaco con mucho, digamos, confianza. Pero tengan algo presente, y espero que esto no se les olvide, el ketorolaco solamente se da máximo entre 5 a 7 días, no puedes darlo más, porque si tú das mucho más de ese tiempo, tienes alto riesgo de falla hepática severa. El ketorolaco fue un medicamento que nació como un tratamiento alternativo en pacientes posoperados, porque tiene una potencia analgésica bastante alta. Pero, como recordemos nuevamente, no le demos más de 5 a 7 días en un paciente. Si tiene dolor más de ese tiempo, busquen otras alternativas, más no el ketorolaco. Pero el ketorolaco les puede ayudar de repente en el momento agudo, ponerle un ketorolaco endovenoso, un ketorolaco intramuscular, le va a calmar rápidamente el dolor. Y el síndrome de Reye, mucho cuidado en infecciones virales en niños, concomitante al uso de aspirina. Y otros eventos, pues puede haber broncoespasmos en pacientes que son asmáticos, hematológicos como aplasia medular, como dijimos con el metamizol, trombocitopenia, neutropenia, puede haber urticaria, fotosensibilidad, puede haber NET asociado a dermatología, que es un cuadro severo. Y neurológicos, mucho cuidado, la meningitis aséptica. ¿Dónde se ha visto más esto? En los pacientes que usan ibuprofeno, teniendo diagnóstico de lupus. Muy bien, entonces recuerden esto, cuando tengan un paciente con lupus, no le den ibuprofeno, tienen alto riesgo de meningitis aséptica. En general es con todos los AINES, pero se ha visto mucho más asociado al ibuprofeno. Y hay otras reacciones adversas de hipersensibilidad, pues que son las reacciones alérgicas, pues, y esto puede generar rinorrea, rubor, lo más severo, edema angioneurótico, ¿no? Edema laringio, y puede esto llevarte, pues, a la muerte. Entonces, mucho cuidado. Si un paciente es alérgico al AINE, ya no le den ninguno. No prueben con ninguno, porque si no, lo va a llevar a problemas. Doctor, yo soy alérgico al ibuprofeno. Muy bien, no te puedo dar ningún AINE, ninguno, porque le tienes mucho riesgo de hacerle algún problema de hipersensibilidad severo. Ahora, acá vemos los bajos riesgos, lo que vimos hace rato en este cuadrito que nos va a estratificar. Hay bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo, paciente de menos de 65 años, no riesgo cardiovascular, no requiere altas dosis de terapia crónica y no toma aspirina, corticoides, anticoagulantes concomitantes. Es un bajo riesgo, por lo tanto puedes usar cualquier AINE, puedes usarlo por una corta duración en la dosis más baja posible. Riesgo intermedio es paciente mayor o igual de 65 años, no historia previa de úlcera gastrointestinal complicada, bajo riesgo cardiovascular y podría estar usando la aspirina como prevención, eso no importa, y requerimiento para terapia crónica o terapia de altas dosis, por ejemplo, artritis reumatoide, una osteoartritis, espondilitis anquilosante. Si tienes un riesgo intermedio, entonces usas los AINES más el protector gastrointestinal, que ya hablamos, que es inhibidor de bomba de protones, o puedes usar Celecoxib o cualquier Coxib más un protector gastrointestinal. Ahora, si el paciente usa aspirina, ojo, importante, la toma de la aspirina siempre es baja, es de 75-81 o 100 miligramos, y usar el AINE 2 horas después de la toma de aspirina, que no lo use concomitante, importantísimo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es de alto riesgo? O sea, es un paciente anciano, frágil, por ejemplo, que tiene múltiples comorbilidades, hipertenso con enfermedad renal o enfermedad hepática como cirrosis, o tiene historia previa de múltiples factores gastrointestinales o úlcera complicada, historia cardiovascular, como por ejemplo, está usando aspirina por prevención secundaria, es decir, que ya ha tenido un infarto en miocardio o ha tenido un stroke, y historia de falla cardíaca, pues este paciente tiene alto riesgo y acá
lo que se tiene que hacer es evitar a toda costa los antiinflamatorios, aunque puedes usar acetaminofén, que es el paracetamol. Ahora, ¿eso quita la necesidad de usar antiinflamatorios? No necesariamente, los puedes usar, pero si lo vas a usar, úsalo de forma intermitente o úsalo por baja dosis y úsalo por un corto tiempo chiquitito. Por ejemplo, tiene un paciente dolor, se golpeó, no decir, bueno, no, tú tienes todo eso, no, no te voy a poner nada, no, imposible. Te puedes poner un diclofenaco, por ejemplo, ponle ahorita, le calmas el dolor y después le das su paracetamol o su tramadol y le puedes dar el diclofenaco de forma, digamos, interdiaria o le puedes dar el diclofenaco de forma condicional por un tiempo cortito. Pero si tú tienes este paciente con alto riesgo, ten mucho cuidado, vigílalo, que tenga una buena presión arterial controlada, que ver sus factores de riesgo, ver si está anticoagulado, ¿no? Entonces, tengan que evaluar el paciente. No seguir netamente por lo que está acá escrito, sino siempre evalúen el caso propiamente de cada paciente que los visita. Y como les dije, si tienen gastrointestinal alto, un riesgo gastrointestinal alto, pues hay que adicionarle un inhibidor de bomba de protones o usar un inhibidor selectivo de COX-2. Ahora, vamos a ir con glucocorticoides, pero antes de pasar, en este caso nuestro paciente sería de alto, intermedio o bajo riesgo. ¿Quién quiere participar? A ver, Akemi. 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 Muy bien, no está Akemi. A ver, vamos a preguntarle a Pamela. Pamela, en nuestro caso del paciente tenía 65 años, hipertenso diabético, bien controlado, tiene gota nada más, no toma otros medicamentos. Este sería un riesgo bajo, intermedio o moderado. O alto, perdón. Sí, doctor. ¿Recuerdas nuestro paciente? Sí, 65 dijo que años, tenía varón, hipertensión, diabetes. hipertensión, diabetes, en Ujú. tratamiento controlado, no antecedentes de úlcera péptica, solo tiene gota, no toma Ya. aspirina. Ujú. Mm, Como Es está más. controlada la hipertensión y diabetes, pero igual presenta gota, yo diría que puede ser intermedio, doctor. Es un riesgo Porque intermedio, también ¿no? Ujú. Ajá, el bajo riesgo es 65, menos de 65 años con riesgo, sin riesgo cardiovascular. En este caso es intermedio porque tiene 65 años, pero tiene también riesgo cardiovascular, pero es bajo, ¿no? Porque está usando el paciente, tiene hipertensión, pero no ha tenido infartos, no ha tenido strokes, no tiene enfermedad renal periférica, no toma aspirina. Y ahora, ¿pero por qué intermedio? ¿Porque requiere terapia crónica? Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque tiene gota. Y la gota es una enfermedad crónica, entonces va a necesitar terapia de forma prolongada. Entonces, es un riesgo intermedio. Entonces, en este paciente, ¿qué podemos dar? Los AINES tradicionales, con protección gástrica, eso sí. Podemos darle los COPSIP. Y si toma aspirina, decirle que tome su antiinflamatorio 2 horas después de la aspirina, si es que corresponde, ¿no? Porque si va a tomar meloxicam, de repente el meloxicam en la mañana, su aspirina en el almuerzo. Entonces, es un riesgo intermedio. Eso ténganlo en cuenta para al final resolver el caso. Por último, vamos a ir con los glucocorticoides, que es un tema más corto. Los glucocorticoides, recuerden, han sido utilizados desde hace más de 50 años. En un momento se creía que el glucocorticoide era panacea. ¿Por qué? Porque quita el dolor, es antiinflamatorio, se usa en artritis reumatoide, se usa en asma, se usa en muchas enfermedades y tiene bastantes propiedades. Son potentes y costo efectivos. ¿Por qué? Porque una prednisona es muy barata. La prednisona es recontra barata, o sea que no tienes que gastar mucho para poder tener un buen efecto. Ahora, hay otros medicamentos mucho más caros, el Eflazacor, por ejemplo, que es un corticoide, que también, pero es mucho más caro. Tiene efecto inmunosupresor e inmunomodulador. Ahora, ojo, el término glucocorticoide es el término adecuado. ¿Por qué? Porque corticoides es un grupo en general, inclusive el corticoide puede ser los corticoides sexuales o los esteroides, ¿no? Los esteroides sexuales también que nosotros producimos no son básicamente glucocorticoides. Entonces, el término adecuado que nosotros debemos usar es glucocorticoides. Pero cuando revisen la bibliografía o hablen con nosotros, inclusive yo se me va a salir, está tomando corticoides nada más. Entonces, sí es una cuestión por cuestiones de uso, digamos, digamos, que es una cuestión ya de uso diario, entonces usamos corticoides, pero el término adecuado es glucocorticoide. Acá está la parte fisiológica, que probablemente ustedes lo han visto cuando han hecho fisiología.
pues vemos que el estrés y el ritmo circadiano va a hacer que el hipotálamo haga la hormona liberadora de corticotropina a través de la glándula pituitaria, lo cual libera la ACTH, la cual va a estimular a las glándulas adrenales y luego que va a llevar a la secreción de glucocorticoides, que es el cortisol en nuestro organismo. Pero si nosotros tomamos glucocorticoides, pues inhibimos tanto a nivel del hipotálamo y de la pituitaria para que se inhiba la producción de ACTH, porque el glucocorticoide ya lo estamos nosotros ingiriendo, ya las adrenales no tienen por qué intervenir. Esto es importante en cuanto al ritmo circadiano. A ver, vamos a preguntar acá. Nicole Camila Palomino, ¿estás? Hola, Nicole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves acá el ritmo circadiano? ¿Ves cómo está aquí? Nun es mediodía, ¿no? Vemos cómo está acá a las 6 de la tarde, medianoche, 6 de la mañana y nuevamente. ¿Qué puedes notar de este ritmo circadiano? Este es el ritmo circadiano de las concentraciones plasmáticas de cortisol en nuestro cuerpo. ¿Qué puedes notar? ¿Dónde está más elevado? En la mañana, no, En la mañana. Mira, desde las 6 de la mañana empieza a elevarse nuestro cortisol. Se eleva y después casi al medio empieza a bajar. Pero miren, mira a qué hora se eleva. Un poquito antes de las 6, ¿no? Ajá. O sea, como a las 4 o 5 de la tarde se empieza a elevar y después No nuevamente en baja. la noche baja otra vez y nuevamente sube. Esto se llama ritmo circadiano. ¿Y por qué es importante el ritmo circadiano? ¿Por qué crees que sería importante saberlo para el tratamiento que nosotros vamos a dar? Para poder saber las concentraciones de la ACTH, ¿no? No. Bueno, eso se usa, digamos, si quieres estudiar algún tipo de enfermedad de las adrenales, por ejemplo, un Cushing, ¿no? Que eso lo usa el endocrinólogo, eso nosotros no lo tocamos. Pero en este caso, en el tratamiento, ¿por qué sería importante saber el ritmo circadiano? A ver, escuché por una manito. Ah, Jimena escribió. Jimena escribe, a ver qué ha dicho tu compañera Jimena, un segundito, no lo leo. Acá está, para saber a qué hora darle, dice. ¿Qué opinas, Nicole? Que sí, que es correcto. Para saber a qué hora poder dar el tratamiento al paciente. Ajá, muy bien. Esa es la respuesta a la que ha dado Jimena y Nicole. ¿Por qué? Porque la idea, como nosotros vemos en el gráfico anterior, esto tiene una función, que es las adrenales producir sus corticoides, ¿no? Pero si nosotros le damos glucocorticoides al paciente, le estamos nosotros dando, ya se va a suprimir esto. Pero al suprimirlo, nosotros no tenemos por qué suprimir el ritmo circadiano. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ritmo. Entonces, si nosotros lo tenemos que seguir, tenemos que darle de esa manera. Por eso es que nosotros podemos optar de dos maneras. Yo, en mi práctica diaria, la gran mayoría de pacientes, yo les suelo dar solamente una dosis de corticoide en la mañana. O sea 50, 40, 30, 20, 10, 5, que lo tome en la mañana. Pero es válido también darle una parte, que sea la mayor parte, el 75% en la mañana, y puedes darle el 25% restante a las 4 o 5 de la tarde para ser más adecuados con el ritmo circadiano. Pero para eso es importante, como dice Jimena y Nicole, justamente para saber a qué hora dar el tratamiento. Muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Es importante saber esto. El mecanismo de acción de los glucocorticoides vimos que era inhibir la COX-2, básicamente. Pero esto lo va a hacer, y no es la única, digamos, la única función, porque la inhibición de la COX-2 por el glucocorticoide simplemente es para inhibir la inflamación, pero hemos dicho que también tiene funciones inmunosupresoras e inmunomoduladoras. Y esto lo va a hacer a través de dos vías, el mecanismo genómico y los mecanismos no genómicos. Los genómicos son aquellos que hacen que el corticoide ingrese al citoplasma y este va a ingresar hacia el núcleo para que en el núcleo se hagan ciertos procesos enzimáticos y esto produzca ciertas proteínas que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Mientras que en el mecanismo no genómico no interviene el núcleo, no interviene el ADN, simplemente ingresa a través de receptores que están en la membrana y acá se van a realizar algún tipo de, digamos, algunos tipos de reacciones que van a hacer que sin necesidad de entrar al núcleo ya empiecen a hacer sus funciones antiinflamatorias, inmunomoduladoras y otras, ¿no? Son los eventos adversos que vamos a ver.
Ahora, estos, estas funciones a nivel del núcleo tienen dos procesos. Un proceso de transactivación y un proceso de transrepresión. En resumen, los procesos de transactivación van a llevar a que se formen proteínas que son básicamente proteínas antiinflamatorias, mientras que en el otro caso, que es la transrepresión, básicamente va a ser la supresión de la síntesis de proteínas proinflamatorias. Por ejemplo, acá vemos la interleucina 2, interleucina 6. Entonces, estas tienen dos funciones. Justamente la transactivación es porque esto va a activar, como dice eso, va a ayudar a la transcripción de proteínas para formar ciertas funciones. Mientras que en la transrepresión, como dice, que es reprimir la función o la formación de proteínas. Esa es la diferencia entre una y otra. Esta de acá forma proteínas que van a tener procesos o funciones antiinflamatorias y proinflamatorias, mientras que en la transrepresión va a reprimir, como dice su nombre, la formación de proteínas proinflamatorias y por lo tanto va a tener función antiinflamatoria. Ahora, como vimos, había las acciones genómicas y las no genómicas. ¿De qué depende una función o la otra? Depende básicamente de la dosis de corticoides. Por ejemplo, las dosis bajas de corticoides tienen más funciones genómicas que no genómicas. Las dosis medias, que son de 7.5 a 30 miligramos, tienen funciones o acciones genómicas y no genómicas, pero más son genómicas. Las altas dosis, miren, de 30 a menos de 100 tienen más genómicas que no genómicas. Sin embargo, las muy altas dosis, más de 100 miligramos, que son dosis que muy rara vez se usan, no se usan más de eso, digamos en vía oral, ojo, vía oral, vemos que las genómicas son mucho más altas, casi el 100%, y tienen algo no genómicas. Sin embargo, los pulsos, es decir, dar dosis de más de 250 miligramos, pulsoterapia, los pulsos de metilprednisolona, por ejemplo, tienen funciones no genómicas bastante altas, igual que las genómicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque mientras más sea la dosis, más rápido vamos a llenar los receptores para las funciones no genómicas y también vamos a hacer mayor saturación de los receptores a nivel del núcleo en las funciones genómicas. Por lo tanto, van a tener respuestas mucho más rápidas. Pues por eso que los pulsos nosotros lo usamos en enfermedades o en manifestaciones que amenazan la vida, como dice acá, potencialmente que amenacen la vida. Por ejemplo, un paciente con una hemorragia alveolar difusa. Ahí no le voy a dar prednisona a 5 miligramos a ver qué pasa. Esto tiene una saturación menos del 50%, va a demorar la vida y el paciente probablemente fallezca. Entonces, acá tengo que actuar rápidamente o a través de las funciones no genómicas y genómicas, y por lo tanto, entonces, si quiero salvar al paciente, le voy a dar pulsos de metilprednisolona. Entonces, acá, ¿en qué otro caso amenaza la vida? Por ejemplo, un paciente con vasculitis cerebral, un paciente con convulsiones por lupus, un paciente con una mielitis transversa por lupus, un paciente con una glomerulonephritis rápidamente progresiva por lupus o vasculitis. Esas son manifestaciones que amenazan la vida o que amenazan la función de un órgano, como una rápidamente progresiva. Va a amenazar la función, probablemente el paciente quede en diálisis. Por eso, estos pulsos se usan para tener funciones no genómicas y genómicas bastante altas y esto haga que funcione rápidamente y disminuya o tenga un efecto inmunosupresor. Mientras que las dosis bajas, por ejemplo, cuando usamos un paciente que tiene artritis reumatoide, le doy 5 miligramos de prednisona, va a ayudarle poco a poco porque la saturación va a ser baja, pero va a tener una función progresiva. ¿Cuáles son los efectos? Tiene efectos a través de los monocitos y los macrófagos, que son células de la inmunidad, disminuye la circulación de los monocitos, disminuye la expresión de las moléculas de clase 2, que va a ayudar a la presentación de antígenos, por ejemplo, disminuye la síntesis de citoquinas proinflamatorias, disminuye las células T, disminuye los granulocitos, o sea, los neutrófilos, disminuye los eosinófilos, pero aumenta la circulación de los neutrófilos. En las células endoteliales disminuye la permeabilidad de los vasos, disminuye la producción de interleucina 1 y prostaglandinas y por lo tanto disminuye la función de la COX-2 y por lo tanto tiene efecto antiinflamatorio. Acá tenemos otras funciones a nivel de las células, que es prácticamente lo que hemos dicho anteriormente. Acá hay algo importante, miren, acá está.
Dice, en la parte de los osteoblastos va a disminuir, va a ayudar a la disminución de la diferenciación de los osteoblastos. ¿Por qué sería importante eso? A ver, vamos a preguntarle a ver, a Carlos Tochillo. Dime, ¿por qué sería importante esta función de los corticoides? Disminución de la diferenciación de los osteoblastos. Carlos, sí te escucho. Porque al disminuirlo va a disminuir la matriz ósea. Perdón, no te escuché. Al disminuir los osteoblastos también va a disminuir la matriz ósea. ¿Disminuir el qué? No te escucho bien, Carlos. La matriz ósea. Ya, por ahí. Está muy bien, la idea la tienes. Mira, esto es lo siguiente. Los osteoblastos, recuerden que en el huesito hay dos células, el osteoblasto y el osteoclasto. Blasto es que está creciendo, es nuevo. Nos va a ayudar a formar hueso, mientras que el osteoclasto te quita hueso. Y eso está en una homeostasis para que constantemente se forme y se degrade hueso. Pero ¿qué pasa si yo le doy corticoides? Dice, disminuyo la diferenciación de los osteoblastos. Por lo tanto, disminuyo los osteoblastos y los osteoclastos más bien van a empezar a proliferar. ¿Y por qué van a proliferar más los osteoclastos? Porque incrementa el rank ligando. Y el rank ligando, que es este acá, el rank L, es uno de los, digamos, de los compuestos que van a ir al receptor rank de los osteoclastos y van a ayudar a la proliferación de los osteoclastos. Entonces, ¿qué pasaría si aumentan más los osteoclastos y disminuyen los osteoblastos? ¿Qué pasaría, Eric Jesús González Monsalve? Eric. Eric. No está Eric Jesús. Entonces le vamos a preguntar a Claudia Stephanie. Claudia, cuéntame. Claudia. Claudia. Tampoco está. Ya, a ver, respondió Eric. Eric dice, no funciona, pero ¿cuál es tu respuesta? Bueno, creo que ya te adelantaron. Te adelantó Jimena y se adelantó también, por aquí leí, Katia. Exacto, aumenta la resorción ósea. Y si aumenta la resorción ósea, ¿qué pasa, Eric? Respóndeme por el chat. La respuesta que han dado Jimena y Katia está muy bien. Aumenta la resorción ósea. Entonces, si aumenta la resorción ósea, ¿qué pasaría, Eric? Eric. Tiene mayor riesgo, esa es la respuesta. Muy bien, Eric y Marco. Disminuye la densidad ósea y eso lleva a un riesgo de osteoporosis. Por eso es que los pacientes que consumen corticoides por dosis altas o dosis pueden ser bajas inclusive, pero a largo tiempo tienen riesgo de osteoporosis. Excelente, excelente. Esa es una muy buena respuesta. Entonces, como ven, tiene buenas funciones los corticoides. Ayudan a disminuir la inflamación, pueden usarse en cuadros severos, pero tienen eventos adversos. Y entonces ellos tienen por ejemplo, uno bastante característico es la osteoporosis inducida por corticoides. Muy bien, muchachos. Tenemos los tipos, bueno, de corticoides. Espérense, hay una pregunta, me parece. Ya, no te preocupes, Eric, si no funciona el audio o a algunos de ustedes no les funciona el audio, la respuesta me la pueden dar por el chat. Pero respondan o digan aquí estoy para saber que están escuchando. En cuanto a los tipos, igual pues hay de acción corta, intermedia y larga. Acción corta tenemos pues la hidrocortisona, que es la más conocida. Los otros tenemos prednisolona o prednisona, que es lo mismo. Tenemos la metilprednisolona. De acción intermedia la transinolona y las de acción prolongada tenemos la dexametasona y la betametasona. Acá es algo importante que sepan las dosis equivalentes. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos un paciente, vamos a tener un paciente que tiene artritis reumatoide y consume prednisona 5 miligramos diario. Y viene a la emergencia por un cuadro diarreico con intolerancia oral. La paciente no puede comer nada, ni tomar nada porque está con vómitos, náuseas, no le paran. Entonces viene la enfermera y les dice, doctor, no puede tomar su prednisona porque está vomitando.
le voy a poner hidrocortisona endovenoso, ¿cuánto le pongo? Eso te va a preguntar. Entonces, ¿cuánto le pondrías a qué? Doctor, me dice cuánto le pondría de hidrocortisona. Claro, la paciente no puede comer nada, está con vómito, está que vomita todo. Entonces la enfermera dice, doctor, viene la hija de la paciente y ha dicho que le corresponde su prednisona, ya son las 8 de la mañana, pero no puede comer, le voy a poner hidrocortisona en la vena. Doctora Kemi, ¿cuánto le pongo? Ah, Mira tu cuadro. a ver. ah, Ahí dice 20 miligramos. Doctor, ¿cuánto toma de 20. prednisona? Esa es la equivalencia. Este es un cuadro de equivalencias. Y tomemos como base prednisona 5, que es lo más común, lo que sea. Si tú tienes prednisona 5, eso equivale a hidrocortisona 20, o sea, 4 veces más. Es decir, si yo tomo prednisona 10, me correspondería 40 de hidrocortisona. Si tomaba 20, le correspondería 80 de hidrocortisona. La ventaja de la hidrocortisona es endovenosa. Entonces, por ejemplo, un paciente que no tolera la vía oral, o por ejemplo, pacientes que van a ingresar a sala de operación y te dicen, ¿qué vamos a hacer, darle al paciente mientras está en sala? Ah, le pones hidrocortisona. Eso, como le dije, prednisona y prednisolona es básicamente lo mismo, es la misma dosis. Pero, por ejemplo, prednisona es 5, pero metilprednisolona no solo hay en ampolla para pulsos, también hay metilprednisolona en tabletas, por si acaso. Metilprednisolona equivale a 4 miligramos. Triamcinolona equivale también a 4 miligramos, pero miren, dexametasona y betametasona equivale a 0.75. Por eso es que a veces a mí me molesta mucho cuando algunos pacientes toman dexametasona que viene de 4 miligramos. Porque ¿cuánto equivaldría dexametasona a 4 miligramos en prednisona? Vamos a hacer algunos cálculos porque es 0.75, pero equivale más o menos a 30 miligramos de prednisona, un poco menos quizás. Entonces están tomando mucho. Y recuerden que la dexametasona es de producción prolongada, o sea, eso puede tener como hasta depósito, hasta un mes. Entonces, por eso es que el paciente toma dexametasona una semana y ya viene con la cara de facies de luna llena, viene así, doctor, ¿por qué me he hinchado? ¿Por qué va a ser? Pues porque estás tomando dexametasona. Entonces hay que tener mucho cuidado con recetar dexametasona. Recuerden las equivalencias. Entonces, prednisona 5, hidrocortisona 20, prednisona 5, metilprednisolona 4. Esto le puede venir en el examen, ¿ah? Lo mismo, se le pregunta al doctor, a la doctora Kemi, que la paciente no puede comer, se le va a dar prednisona 10 miligramos. ¿Cuánto le equivalería a hidrocortisona? ¿O cuánto equivalería a metilprednisolona? Eso se le puede preguntar. Exactamente, desarrollan Cushing. Eso es un evento adverso del uso de corticoides. Hacen un Cushing iatrogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque toman tanto corticoide o toman dosis altas tan persistentes que se empiezan a hinchar la carita, les va a salir luna llena, les sale sujiva, les sale estrías, tienen fragilidad capilar, por eso es que les sale moretones, etc. Vamos a continuar. Eventos adversos, vimos, acá tenemos una lista gigante de eventos adversos. En la piel, vamos a ver acá, un segundito. Ah, ya, acá está. Acá tenemos, mire, adelgazamiento de la piel. O sea, atrofia de la piel. Y por eso que tienen fragilidad capilar. Se les empieza a formar moretones, al pequeño golpe ya empiezan a moretearse. Equimosis, por eso que les acabo de decir. Riesgo de pancreatitis, osteoporosis, desórdenes mentales, por supuesto. Hay pacientes que, por ejemplo, nosotros con lupus le damos 60 miligramos de prednisona por alguna razón, se me va a ocurrir, por nefritis lúpica. Y la paciente está bien y de repente empieza a tener alucinaciones auditivas, se quiere matar, se quiere tirar de la ventana. Y eso puede ser por lupus, por supuesto, puede ser una psicosis lúpica. Pero como hay sospecha de que sea por los corticoides, le bajamos la dosis a 20 miligramos y al toque empieza a mejorar su estado de ánimo. Entonces, los desórdenes mentales están asociados a las altas dosis de corticoides, lo que puede dar una psicosis por esteroides, pero también se relaciona a dosis bajas. Se ha visto que la toma de dosis bajas de corticoides de 5 miligramos, inclusive hasta un poco menos, de forma crónica, tiene riesgo de eventos como depresión o ansiedad. Entonces, los riesgos son tanto para dosis altas, para psicosis, como riesgos bajos por la asociación a depresión. La desregulación del eje adrenal, importante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un paciente ya toma corticoides por más de 2 semanas, el eje ya está inhibido, entonces no le puedes suspender el corticoide de forma brusca, porque si le suspende de forma brusca no tiene corticoides y hace una insuficiencia adrenal.
¿Y qué va a hacer? Hipoglicemia, hipotensión, se va a desmayar, etc. Entonces, si tienes un paciente con corticoides por más de 2 semanas, empieza a bajarle de forma progresiva, lo que se llama el tapering de corticoides, y lo empiezas a bajar poco a poco. Prurito bulbar, aterosclerosis, hiperlipidemia, Cushing, diabetes, claro, porque los glucocorticoides elevan la glucosa, hay que tener mucho cuidado. Catarata, glaucoma, desbalances hidroelectrolíticos, miopatía por esteroides, interesante, esto es importante. Igual, paciente con lupus por enfermedad renal, se va de alta y a las 3 semanas no se puede levantar de la cama, tiene dificultad para subir escaleras, le tomas una electromiografía, sale normal, las enzimas musculares son normales, entonces te descarta miopatía y esto es una miopatía por corticoides. ¿Qué hay que hacer? Disminuir rápidamente la dosis de corticoides para que recupere su fuerza. Disturbios de crecimiento, muy importante en los niños, porque en los niños, por ejemplo, que tienen lupus, tengo niños de 8 años, 5 años con lupus o con artritis reumatoide, al tomar corticoides disminuyen el crecimiento. Por eso es que tú puedes ver a un niño con lupus de 14 años y parece un niño de 10. ¿Por qué? Porque está muy bajito, no ha ganado talla. Entonces hay que tener mucho cuidado, usar corticoides en estos niños a dosis más bajas y por tiempos cortos, ¿no? Y algo importante, aumenta el riesgo de infecciones. Por eso es la importancia de dar de manera adecuada los corticoides. Riesgo de infecciones severas como neumocitis girovecii, tienes riesgo de tuberculosis, riesgo de infecciones virales, etc. Acá está la parte musculoesquelética, como les dije, puede generar la debilidad y puede generar la osteoporosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Endocrinológicos, aumenten niveles de glucosa, ayuda a la redistribución de grasa, por eso es que es más lenta, por eso es que los cushingoides tienen una barriga grande y aumentan de peso, eso hay que tener mucho cuidado. Cardiovasculares, dislipidemia, la redistribución de grasa que hablamos, alteraciones hidroelectrolíticas, aumenta el sodio, disminuye el potasio y hay mayor retención hídrica. Por eso es que esto puede llevar a un riesgo de hipertensión arterial en estos pacientes que consumen corticoides. En los dermatológicos, importante. Cushing iatrogénico, atrofia cutánea y la fragilidad capilar que da equimosis, y esto se puede dar aunque inclusive en pacientes que toman 5 miligramos por día más por más de un año. Estrías, dificultad para corrección de heridas, importantísimo. Por eso esos pacientes que se operan de emergencia, por ejemplo, no sé, les tuvo una destrucción intestinal o tuvo un problema, una apendicitis, cuando han estado tomando corticoides previamente, las heridas esas se complican. ¿Por qué? Porque no cicatrizan rápidamente. Acné e hirsutismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque los pacientes reumatológicos, las mayores son mujeres, y las mujeres y son jóvenes, entonces la aparición de acné, la aparición de hirsutismo y estrías conlleva muchos problemas psicológicos de su aspecto, y esto conlleva muchas veces a que el paciente deje el tratamiento. Les comento, yo ayer tuve una consulta con una paciente mía pediátrica que tiene lupus y ella justamente ya no quería tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque tenía estrías y le había salido Cushing y tenía miedo ella de exponerse a sus amigos a través de las clases virtuales, ya no quería hacer clases, entonces hay que conversar con el paciente, con el niño, hay que conversar con el padre, que eso pueden ser cosas transitorias. Mientras más bajemos las dosis, se va a recuperar, pero hay que tener en cuenta eso y tener apoyo psicológico a los padres para justamente ayudar al paciente a que cumpla el tratamiento. Acá vemos pues un paciente con Cushing, ¿no? Clásico, pues, ¿no? Las caras de luna llena, las mejillas rojizas, tenemos la jiba, fragilidad capilar, los hematomas, tenemos las heridas que no curan, el riesgo de fracturas vertebrales por la misma uso de corticoides, tenemos la grasa centrípeta, cuántas cosas nos dan los corticoides, imagínense, nos ayuda mucho, pero tenemos riesgo de todo eso y hay que evitarlo. Oftalmológicos, cataratas, glaucomas, psiquiátricos, lo que dijimos, psicosis, altas dosis, depresión, euforia, la habilidad emocional, etc. Infecciones, alto riesgo, ya les dije, infecciones oportunistas como por ejemplo, el neumocystis jirovecii, que es algo muy horrible ver eso de ahí. Eso, recuerden, el neumocystis jirovecii, por ejemplo, se ve mucho en los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque las defensas las tienen tan bajas que esta oportunista se mete y hacen neumonías severas. Los pacientes con corticoides lo pueden hacer. Por eso es que las guías actuales recomiendan que para evitar o disminuir el riesgo de esta neumonía, hay que darle cotrimoxazol, que es el sulfamestoxazol, más trimetoprim, el Bactrim que todos conocemos, si el paciente usa prednisona por dosis de más de 20 miligramos por día. Si esperamos que este paciente va a tomar más de 20 miligramos, démosle su cotrimoxazol interdiario.
Gastrointestinales, enfermedad ulcerosa, más aún si hay cotratamiento con AINE, esto lo vimos anteriormente. Y acá terminamos con lo de la clase de AINES y glucocorticoides y queremos resolver el caso. Entonces, su compañera Jimena dijo, yo le daría un Celecoxib, su compañera Carol recuerdo que dijo corticoides. Ahora viendo el caso, Jimena, ¿seguirías con tu misma opción? ¿Cambiarías o no? ¿O qué cosa harías? Preferiría darle naproxeno con un protector gástrico, con un ¿Y ya no el esomeprazol. Celecoxib? ¿Por qué ya no el Celecoxib? Aunque el paciente está en riesgo intermedio y creo que en el cuadrito decía que todavía se le podía dar Celecoxib, pero prefiero no arriesgarme al tema cardiovascular. Ya, muy bien, es una muy buena alternativa a lo que dice su compañera, me parece que está bien fundamentado lo que dice. Yo podría darle naproxeno muy claramente, es un riesgo intermedio, le puedo dar cualquiera de los AINES que yo guste. A mí me gusta, por ejemplo, personalmente yo uso mucho el diclofenaco, me gusta, me va muy bien con diclofenaco, naproxeno también. Ibuprofeno no uso mucho, a veces lo uso. El meloxicam también es un medicamento que me da muy bien, pero yo prefiero no darle al meloxicam. ¿Por qué? Porque como recordemos, el meloxicam inhibe más COX-2 que COX-1. Entonces aumentaría más el riesgo cardiovascular de este paciente, que ya de por sí lo tiene por ser diabético e hipertenso. Y aparte, como es un paciente con gota, probablemente va a tomar tratamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque la colchicina no le cae bien. Entonces, si no le cae bien, pues no le voy a obligar a tomar algo que le está haciendo daño. Entonces, preferiría un naproxeno, quizás un diclofenaco, y yo creo que podría muy bien. Y la otra opción, el Celecoxib también. Un Celecoxib puede ser 200 miligramos cada 12 horas, le diría muy bien, y lo puedo usar por largos periodos. Y su compañera Carol dijo corticoides. Carol, ¿sigues pensando en corticoides, sí o no? Bueno, doctor, viendo en realidad los efectos adversos, creo que no sería bueno iniciar directamente con un corticoide, sino creo que podría probar con un INEP, el tratamiento que dijo mi compañera. Y bueno, Ya. si vemos que no tiene el efecto que estamos buscando, podríamos ya recién pensar en el glucocorticoide o en la prednisolona, ¿no? A ver, ya, gracias, Carol. Está bien tu punto de vista. Mire, el punto de vista de su compañera dice, mire, yo no usaría corticoides, ¿por qué? Porque como este paciente tiene riesgo intermedio, fácilmente puedo usar un AINE y me ahorro el uso de corticoides y sus eventos adversos. Muy buena alternativa, está muy bien fundamentado también, creo yo. Pero yo les voy diciendo una cosita. ¿Le puedo usar el corticoide como infiltración? Yo creo que sí. De repente le infiltro su dedito, su podagra derecha, le infiltro su rodilla y suficiente y le doy su antiinflamatorio. Es una opción. Porque esta cosa va a ser solamente infiltración, o sea, va a ser localizado, no va a ser un corticoide sistémico, va a ser directamente a la articulación. Pero supongamos, ¿le darían corticoides vía oral? ¿Sí o no? Su compañero dice que no por los antecedentes. ¿Alguien tiene una opinión diferente? De repente, a ver, vamos a ver en la lista. A ver, Natalie Estefanía Pérez Urbina. ¿Y le darías corticoides? Tu compañero dice que no, me explicó muy bien, yo creo que es una buena explicación, pero ¿quitarías de todo al 100% el corticoide de la opción terapéutica de este paciente? Natalie, abandonó Natalie, se fue, ya. Milet o Milena. Ujú. Sí, doctor. ¿Quitarías de todo, digamos, ya de nuestro arsenal terapéutico los corticoides en este paciente? ¿Ya no lo usarías? ¿Lo dejarías de lado? Mm, me parece que en la tabla de eventos adversos aparecía como que riesgo coronario. No estoy muy segura. Así Ya. que si ese fuera el caso, entonces me preferiría el uso de, como dijo Simona, el uso de naproxeno con un protector gástrico. Gástrico. Muy bien, ya. Vamos para terminar, ya les voy a dar una opción. Miren, si bien, como les dije al inicio, la gota no es el tema de exposición, en gota podemos usar Marco, dime Marco, ¿quieres opinar? Sí, pero una consulta, en el Sí. caso de pacientes ya de, por ejemplo, 65 años, darle Ujú. naproxeno más un protector gástrico, más su medicación de la diabetes, más su medicación de la hipertensión, ¿no se busca también una forma de evitarle el uso de muchos medicamentos? O sea, de repente el naproxeno más el protector gástrico, no estoy seguro si yo se lo recomendaría.
Ah, mira, muy buen enfoque este, Marco. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es válido lo que él dice. ¿Por qué? Es cierto, o sea, si nosotros tenemos un paciente adulto mayor, casi siempre los adultos mayores ya son pacientes que nosotros conocemos como polifarmacia, es decir, son pacientes que ya toman mucha medicación. Entonces, él dice, yo de darle el naproxeno y darle el omeprazol, pues le estoy dando más medicamento todavía, claro, pero eso depende de la disponibilidad de medicamentos que tú tengas, ¿no? Es diferente tratar a un paciente en el Ministerio de Salud, tratar a un paciente en salud, tratar a un paciente en una clínica privada, que de repente es un paciente, pues no sé, se me ocurre, la angloamericana, que son pacientes pues que tienen dinero, que son pacientes pues de otro estatus, ¿no? O es un paciente particular que viene al Hospital de la Solidaridad, que no tiene mucho dinero y que necesita gastar menos. Entonces, dependen muchos factores para que tú elijas qué tratamiento darle. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer? Si es polifarmacia, de repente voy a buscar una opción que sea una vez al día. Entonces, bueno, ¿qué podría darle? Puede ser un etoricoptip, que es que el etoricoptip en realidad se da cada 24 horas. Hay de 60, 90, 120. El de 120 si se usa solo máximo 7 días, entonces no le corresponde. Se podría dar 60 miligramos. Pero ¿qué otra acción podría ser también para ir quitándole el dolor? Lo que dije hace un momento, Marco. Por ejemplo, lo infiltro. Como solamente ahorita está la primera metatarsofalangica derecha, esa podagra, y la rodilla, pues infiltrándole probablemente le voy a mejorar rápidamente y ya no va a necesitar tanto antiinflamatorio. Por lo tanto, le podría dar su etericoxib por unas 2 semanas y después lo voy a dejar en observación. De repente solamente le doy naproxeno una vez al día o le doy paracetamol, entonces voy viendo. La otra opción que podemos hacer para buscar también disminuir polifarmacia, que también es una opción válida, es el corticoide. Por acá creo que he leído que su compañera Jimena ha puesto algo en el chat, creo que me pareció bastante interesante. Si se le daría oxígeno y no remite, se pasaría a glucocorticoides. Claro, es una opción también. Pero algo importante es... Sí, dime, Marco. ¿Marco? Doctor, sí, Es yo otro también Marco. creo, sí, otro marco. Ya, Sí, yo también dime. creo que debe ser, como usted dice, lo que es el uso de corticoides tópicos. No, corticoides intraarticulares. Tópico sería crema. Ah, sí, eso ¿Ya? de doctor. Intraarticulares, claro, esa es una opción. Y es lo que yo uso, por ejemplo, personalmente cuando tengo un paciente adulto mayor y que casi siempre viene pues con antecedentes de hipertensión, pacientes con antecedentes de infarto, allá le doy colchicina, que sí pueden usar en algunos casos, y lo infiltro. ¿Para qué? Para que mejoren. Pero este caso es interesante porque él no tolera colchicina. Entonces ya me va quitando un arsenal terapéutico. Entonces me queda AINES corticoides. Corticoides, recuerden, tengo corticoides sistémicos y corticoides intraarticulares. Entonces lo infiltro bonito, lo dejo bien, le doy antiinflamatorios por un corto periodo y después lo observo. De hecho, que para tratar la gota, de repente le voy a iniciar allopurinol para mejorar más su ácido úrico, bajarlo. Recuerden que en gota, la colchicina, los AINES o los glucocorticoides sirven para mejorar el dolor, mejorar la artritis por gota, pero no bajan el ácido úrico. ¿Qué baja el ácido úrico? El alopurinol, por ejemplo, que es uno de los medicamentos que probablemente lo vamos a ver después más adelante en gota. Entonces, este caso es para discutir bastante porque, como dijo su compañero Matt, pues es un paciente con polifarmacia, claro, entonces mejor lo infiltro, le doy tratamiento con una vez al día, con de repente un meloxicam, de repente por ahí un etoricoxib por corto tiempo, lo evalúo a la semana, estás muy bien, lo retiro el medicamento y de repente le doy paracetamol nada más mientras le voy dando solo purinol. La otra opción es que lo que dice su amiga Jimena, le doy naproxeno, veo que tolera, de repente no toma mucha medicación, solo toma metformina y toma su bisoprolol una vez al día y su losartán, y el paciente me dice, doctor, yo cumplo mi tratamiento lo tomo al pie de la letra, no voy a tener problema, muy bien, le doy naproxeno. Si no mejora, de repente sí, puedes darle pues corticoides orales, que también es una opción. La otra opción es poner, por ejemplo, las guías dicen transinolona intramuscular. Yo uso mucho betametasona intramuscular, por ejemplo, para gota, que también es una opción. Corticoides orales no uso mucho, pero es una opción. Por ejemplo, ¿en qué paciente? Tengo un paciente que dializa, alérgico a los AINES. De repente hay corticoides intramuscular, corticoide vía oral por un corto periodo, que es lo que dice las guías de gota, se usan por 10 a 14 días máximo. Entonces podríamos ser una opción. Entonces va a depender mucho del paciente. Pero los enfoques que ustedes están muy interesantes, son muy buenos. Qué bueno que estén discutiendo de esa manera,
porque eso ayuda a hablar un poco más del tema. Y como les dije, entonces acá en este caso podríamos usar cualquier opción. AINES clásicos, inhibidores de COX-2, corticoides interarticulares, corticoides vía oral o parenterales, por ejemplo, como intramuscular, podríamos usarlo en casos de que no responda, pero teniendo cuidado con la diabetes. Si bien su diabetes es controlada, hay que tener mucho cuidado y explicarle, señor, lo vamos a infiltrar o le vamos a poner este medicamento, le puede subir la glucosa transitoriamente, así que tome su medicación, controle la glucosa en casa para tener que estar con cuidado. Entonces, hay muchas cosas que manejar, eso lo van a ver cuando ustedes ya tengan su práctica, pero nuevamente los felicito porque han hecho una discusión muy buena, me han hecho hablar bastante del tema que a mí me gusta mucho, este tema de los medicamentos, así que, bueno, si no hay otra duda, no hay otra pregunta, creo que terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿querés hacer una pregunta? ¿Quién es Marco, no? Sí, con respecto a los medicamentos usados acá en Perú, ¿no? Porque en muchos Ya. libros que se revisa hay el uso de medicamentos y uso terapéutico de otros fármacos que aquí en el Perú no hay. O sea, no hay su presentación en, no sé, ¿A qué te refieres a los AINES? sí, o sea, Ya. hay algunos que te lo ponen por vías que acá no se usa mucho. No sé si Ah, habrá claro. algún texto donde especifique el uso de repente fármacos en Latinoamérica o específicamente en Perú. No, en verdad es bastante válido lo que tú dices. O sea, no hay un libro que te diga esto se usa en Perú, en Latinoamérica, es bien difícil. El problema es de que eso, digamos que mira, mientras más el mercado, digamos, mientras más se usa un medicamento, es más viene, más se va a comercializar, ¿no? Por ejemplo, hay antiinflamatorios que nosotros no tenemos. Por ejemplo, no tenemos ¿cómo era? Hay un medicamento, el Sulindac, por ejemplo, exacto, el Sulindac no lo tenemos acá, pero el Sulindac lo manejan en otros países, por ejemplo, Chile tiene, me parece que México también. El aceclofenaco tampoco nosotros no lo tenemos, lo tienen, por ejemplo, en Venezuela. Como les digo, yo sé que hay en ese país porque atiendo pacientes de nacionalidad venezolana que usaban ese medicamento de forma crónica. Entonces, lamentablemente no hay un libro que te diga cuál tiene o cuál no, pero lo importante es que ustedes sepan cuando vayan a rotar a sus hospitales o cuando hagan consulta externa con sus médicos, ver qué medicamentos se van usando mucho más y cómo los van usando, porque de esa manera ustedes van a aprender, porque no hay una forma que te diga, para esto dale tanto, para esto dale. A veces es más en la práctica que ustedes van a aprender a usar los medicamentos. Ahora, hay libros de farmacología muy buenos, ahorita no me acuerdo uno, pero hay muchos de ellos que te dicen algunos qué medicamentos están en ciertos países, que otros no. Por ejemplo, el etoricoxib, como les dije, no está en Estados Unidos, porque la FDA no lo ha aprobado, pero sí se usa en Europa o se usa en Perú. Entonces, es cuestión más de revisar, saber qué medicamentos usar y la práctica clínica les va a ayudar cuando ustedes empiecen a rotar con sus médicos. Dale, ¿Alguna doctor, otra muchas pregunta? Por ahí leí algo. A ver, diclofenaco leí por ahí. A ver, déjenme ver. Doctor, las combinaciones que realizan diclofenaco con dexa, metalizol con fenadrina, diclofenaco tabular diario. ASU, ya. Muy buena pregunta. A ver, eso depende de lo que ustedes quieren tratar. Como les digo, ustedes si combinan AINES, no va a funcionar más que solo tener uno. O sea, diclofenaco con metamizol, mayor cosa no te va a hacer. Va a ser lo mismo que tú pongas diclofenaco solo o metamizol. Punto. Diclofenaco con dexametasona, esa combinación la escucho en todos lados, a mis pacientes con artritis que lamentablemente por esto de la pandemia no podían venir a la consulta, iban a la emergencia, diclofenaco con dexa diario por una semana, imagínense, para colgarlos a los de emergencia. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Digamos que la dexametasona, como sabemos, tiene un efecto antiinflamatorio, pero ¿para qué usarlo junto al diclofenaco? O sea, si ustedes están tratando, por ejemplo, una lumbalgia mecánica, un diclofenaco es suficiente. Si ustedes van a colocarle diclofenaco con dexa porque el paciente tiene artritis reumatoide y está activo, pues le va a ayudar porque la dexametasona es un corticoide, le va a ayudar mucho, le va a bajar la inflamación, pero no para colocarle pues por una semana o por 10 días, pues tampoco, como dicen por ahí. Entonces, no tienen que tener mucho cuidado. Y diclofenaco 1.5, el diclofenaco viene de 75 miligramos, Katia, no viene de 1.5, viene de 75 miligramos, entonces lo puedes usar intramuscular
cada 12 o cada 8 horas. Pero hay que tener mucho cuidado también. A veces yo veo que dicen, señora, póngase diclofenaco cada 12 horas por 7 días. No se pasen, pues. A ver que te hinquen a ti la nalga 2 veces al día por una semana. O sea, no sean malos, pues. O sea, si el paciente tolera vía oral, dale vía oral. De repente en el momento está un poco adolorido, ya, pues una ampollita, 1 o 2 días. Pero después denle vía oral, pues no se pase. No le van a dar 10 días de visto, ¿ah? Diclofenaco intramuscular cada 2 horas por 2 semanas. Yo digo, Dios mío, o sea, ¿quién aguanta 2 semanas de ampollas en la nalga? No se pasen, pues. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Otra pregunta o alguna duda? No, los glucocorticoides se pueden usar, básicamente, claro, o sea, si hablamos de gota, ojo, si hablamos de gota, en gota hay que tener en cuenta que hay la gota aguda, que es la crisis gotosa, o la gota crónica, que es ya cuando está establecida. Entonces, el glucocorticoide se usa básicamente en la crisis gotosa. Si tiene una crisis, ¿por qué? Porque la crisis es por la artritis. Entonces, tienes que mejorar la artritis. Y para la gota crónica, como tú ya tienes que bajar el ácido úrico, ya usas el alopurinol. Ojo, el alopurinol no es para el dolor. Eso también he visto. Pacientes vienen a la emergencia, vienen a la consulta privada y te dicen, doctor, estoy con mi gota, no me calma. ¿Por qué? Es que me fui a un médico y me dio alopurinol y me dijo que con eso me iba a bajar. Ya doy 2 semanas y no me baja nada. Claro, porque el alopurinol baja el ácido úrico, pero no quita el dolor por la gota. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Que lo que te quita el dolor es la colchicina, los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides. Entonces, básicamente eso es para el ataque de gota. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, espero que les haya gustado el tema, es un tema bien interesante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren algo de información, no duden en preguntarme a mi correo o por WhatsApp. Suelo demorar en contestar, eso sí, un poquito en el WhatsApp, a veces no contesto rápido, pero no se preocupen, estoy para ayudarlos. Un gusto, nos estamos viendo, gracias por participar, han participado bastante, los felicito de verdad. Cuídense mucho, nos vemos.